La iglesia cristiana es diversa, es amplia, es pluralista. Hay iglesias que son muy antiguas, son iglesias históricas dentro del mundo cristiano, como son las iglesias del Oriente, las iglesias ortodoxas, la iglesia copta, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Constantinopla. Actualmente el lugar se denomina Estambul, en Turquía. En el occidente se encuentra la Iglesia Católica Apostólica Romana y las iglesias protestantes. Todas son diversas, tienen sus propios ritos, sus propias liturgias, sus propios idiomas, tienen raíces históricas, culturales, distintivas. El canon sagrado no es exactamente el mismo, algunos incluyen y otros disminuyen algunos textos sagrados, pero todas las iglesias cristianas tienen características en común. La creencia en el Señor Jesucristo, la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, la doctrina de la Trinidad. También hay algunas palabras que describen a todas las iglesias cristianas existentes en el mundo. Y estas palabras son el culto, la educación, la benevolencia y también las misiones. Con respecto al culto, es la palabra que viene a la mente cuando se edifican las iglesias y cuando uno observa el edificio. Los cultos de adoración en las iglesias pueden tener tanta diversidad como sus rasgos arquitectónicos. Sin embargo, hay elementos comunes que la mayoría de las iglesias consideran adecuados. En los cultos todas las iglesias cantan, son expresiones espirituales, expresiones del alma, del corazón, del espíritu del ser humano, dirigidos hacia Dios, orientados hacia Dios. Oran también, se comunican con Dios, un diálogo con Dios. Los ministros de las iglesias leen las escrituras y la congregación a menudo participa igualmente en la lectura de la Biblia. El sermón en las iglesias es un aspecto central de adoración, en algunas más, en otros menos, principalmente en las iglesias protestantes. El sermón es la parte más esencial, más importante, fundamental de los cultos. En los cultos también se observan sacramentos y ordenanzas. Algunas iglesias le denominan sacramentos y otras denominan ritos u ordenanzas, como la Cena del Señor, o también en otras iglesias le denominan la Eucaristía, o la infracción del pan, el partimiento del pan. También el bautismo en agua. Respecto a la Cena del Señor o la Eucaristía, el partimiento del pan, se interpreta de modo distinto. Las iglesias católicas romanas, y también están muy cercanas a las iglesias del Oriente, consi- consideran la Santa Cena como una transubstanciación, como medios de gracia, donde en el momento de de la oración del sacerdocio y la elevación de los elementos del pan y del vino, se convierten o se transmutan realmente en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Para otras iglesias, como la iglesia luterana, el pan coexiste en los elementos, el cuerpo del Señor Jesucristo, la sangre de Cristo coexisten en el pan y en el vino. En otras iglesias indican que Cristo está presente en los elementos del pan y del vino, pero de manera espiritual. Y en otras iglesias, la presencia del pan y del vino de Jesucristo no hay una real presencia ni espiritual, ni consubstancial, ni tampoco sustancial, sino que es simbólico nada más. Del mismo modo ocurre con el bautismo. En algunas iglesias bautizan por inmersión, en otras iglesias bautizan por aspersión, por rociamiento. En algunas iglesias ven el bautismo como signo del pacto, en otras como símbolo de salvación, en otros como medio de gracia. Algunos bautizan a los infantes, otros solamente presentan a los infantes, otros bautizan solamente a los adultos. Como podemos observar, la variedad de prácticas de distintas iglesias, de acuerdo a las zonas geográficas, de acuerdo a las tradiciones eclesiásticas, varía, porque la iglesia es diversa, varía, son distintas, pero es una sola. Alguien dijo que en la Semana Santa, en Tierra Santa, en Jerusalén, estaban los ortodoxos, también estaban los de Etiopía, la iglesia de Armenia, la iglesia copta,
Y alguien dijo que es una sola iglesia, como un jardín, es un solo jardín, pero sin embargo hay muchas flores dentro de este jardín. Así también es la iglesia cristiana, son diversas, pero el culto es una de las palabras que describe a una congregación y también la educación. Es una importante iniciativa de las iglesias cristianas y exige personal y recursos materiales para poder desempeñar esta labor tan importante dentro de las iglesias que es la educación. Algunas tienen escuelas dominicales y estas tienen un alto nivel de organización en base a las edades que van de preescolares, también de bebés y de adultos. Cada iglesia tiene maestros y aulas para diferentes edades. La educación cristiana incluye el estudio de las Sagradas Escrituras. Se estudia toda la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. También se estudia las doctrinas cristianas, las doctrinas fundamentales, haciendo énfasis en cada una de las iglesias. Algunas enfatizarán más que una doctrina en particular y otras trabajarán con todas las doctrinas de las Sagradas Escrituras. También la enseñanza incluye temas éticos, misiones, entrenamiento en comunicación, como por ejemplo educación musical. Algunas iglesias cuentan con sus propias publicaciones. Las iglesias también financian escuelas privadas y escuelas teológicas y universidades. Estos recursos para financiar las escuelas teológicas, las misiones y las universidades provienen de cada uno de los miembros de la congregación. Cada uno de los miembros de los que se reúne allí desembolsa de sus bolsillos permanentemente para poder financiar todas las actividades de una iglesia. Algunas tienen facultades de teología para la preparación de sus ministros, otros institutos bíblicos, seminarios teológicos para la preparación de todos sus ministros. La congregación también, los miembros de la congregación que quieran profundizar su fe, también recurren a los centros de formación bíblica y teológica con la finalidad de conocer mucho mejor, profundizar su fe y responsabilizarse mejor con su fe. El culto, la educación son palabras que describen la actividad de una iglesia, pero también la benevolencia. Es un aspecto muy importante dentro del ministerio de todas las iglesias cristianas. Tiene la finalidad de cumplir con la responsabilidad del servicio social, manifestando el amor al prójimo en actos concretos de bondad y de misericordia. Todas las iglesias desarrollan la benevolencia, la misericordia, el repartimiento de bienes económicos, algunas formales, otras informales, pero de alguna u otra manera todas las iglesias se encargan de cumplir y llevar a cabo esta responsabilidad social. También la iglesia se caracteriza por otra palabra, que es las misiones. Son parte integral de la iglesia cristiana. Las iglesias participan del financiamiento para el sostenimiento de los misioneros en el extranjero, tanto foráneos como enviando misioneros a otras partes del mundo. En algunas iglesias el énfasis en las misiones es sobresaliente, en otras iglesias no se considera tan importante o tan relevante. Pero la naturaleza esencial de toda la iglesia cristiana es eminentemente misionera. Las iglesias del Oriente no son tan misioneras como uno esperaría que fueran, pero principalmente por razones históricas, políticas y persecución se han enfocado en sobrevivir frente a las persecuciones que han sufrido. Otras iglesias sí se han encargado de predicar permanentemente sobre misiones, orar por misiones, financiar a misioneros y enviando misioneros a otras partes del mundo para levantar una iglesia autóctona, una iglesia que sea autofinanciada, una iglesia autopropagadora y también que se autogobierna a sí misma. La adoración, la educación religiosa, la benevolencia, las misiones son parte integrales del cristianismo. Sin embargo, se debe notar que las tradiciones católicas romanas y también las iglesias ortodoxas griegas y la del protestantismo tienen distintas teologías y prácticas que dan forma a estas cuatro expresiones. Es posible que la iglesia cristiana ofrezca la mayor variedad entre las religiones en lo que respecta a la arquitectura. Todas son distintas. Estilos litúrgicos, características de organizaciones. Podemos observar en las iglesias cristianas organizaciones autónomas, patriarcados autónomos, como lo podemos observar en las iglesias del Oriente. También modelos
episcopales, donde hay una autoridad universal, como ocurre con el catolicismo romano. También podemos observar una organización episcopal, pero que sin embargo la presencia del obispo ha sido mitigada por medio de la conferencia, como ocurre con las iglesias metodistas. También hay organizaciones presbiteriales donde los ancianos son los que ejercen las tareas administrativas de una iglesia. O también la congregación es la que está a cargo de alguna de las responsabilidades de la administración y el gobierno de una iglesia. Todos son responsables. Son las iglesias congregacionales. Algunas son representativas y otras son una mezcla de distintas organizaciones. La variedad dentro del mundo cristiano es extraordinario. La riqueza dentro del mundo cristiano es alucinante. Alguien dijo que la variedad de iglesias corresponde a la variedad también de personalidades que existen en el mundo. Algunos se sienten más atraídos, se sienten más conformes, se sienten mucho más en armonía con una determinada iglesia o tradición eclesiástica o tradición teológica. De modo que de esta diversidad y de esta variedad de iglesias existentes en el mundo, si alguien no acepta o rechaza al Señor Jesucristo y el Evangelio que Él ha transmitido, es doblemente más complejo cuando corresponde a presentarse ante el juicio final, porque Dios ha entregado una diversidad de congregaciones con la finalidad de atraer a las personas hacia sí mismo, que son medios para atraer a una persona a la fe cristiana. La iglesia cristiana es diversa entonces, pero sin embargo tiene algunos elementos comunes como el culto, la educación, la benevolencia y también las misiones.